Bienvenidos a Testigo del Tiempo, el espacio donde exploramos los ecos olvidados de la historia, las civilizaciones ocultas y los misterios que han desafiado al tiempo. La teoría del satélite Caballero Negro sostiene que un objeto de origen extraterrestre ha estado en órbita terrestre durante más de 12.000 años espiando a la humanidad. Esta narrativa, popularizada en la era digital, no se basa en un solo evento, sino en una amalgama de fenómenos históricos no relacionados y malinterpretados. La famosa fotografía de 1998, a menudo citada como prueba definitiva, es en realidad un fragmento de una manta de aislamiento térmico que se desprendió durante la misión del transbordador espacial STS-88 de la NASA. En última instancia, el Caballero Negro representa un ejemplo de cómo los malentendidos, la paranoia y la difusión de información sin contexto pueden fusionarse para crear y perpetuar un mito moderno que resuena con la fascinación humana por lo desconocido. La figura del Caballero Negro ha capturado la imaginación colectiva, presentándose como un supuesto satélite alienígena de tiempos inmemoriales. Un centinela silencioso que ha observado el devenir de la humanidad desde una órbita polar. El interés del público por este tema, a menudo anclado en la célebre fotografía tomada por la NASA, demuestra la eficacia de una narrativa que ha logrado retroactivamente encontrar una prueba tangible para una historia que, de origen, no tenía ninguna. El mito del Caballero Negro no es un relato monolítico, sino una mezcla de historias sin relación alguna entre sí que han sido recopiladas y cocinadas en la era de Internet para formar una poción mítica inconsistente. Su génesis se remonta a eventos que, en su momento, eran misterios científicos legítimos, pero que más tarde fueron cooptados para construir una leyenda. Ecos de radio de larga duración, LDE. Las señales de Nikola Tesla. El punto de partida del misterio radiofónico se sitúa a finales del siglo XIX. En 1899, el inventor serbio-estadounidense Nikola Tesla, trabajando en su laboratorio de Colorado Springs, encendió uno de los primeros receptores de radio de alta potencia de la historia. Durante sus experimentos, Tesla detectó una serie de pulsos y repeticiones de radio que no parecían corresponder con fenómenos naturales conocidos. En sus propias palabras, consideró que se trataba de señales de una inteligencia que no era de la Tierra. Décadas después, en 1927, el ingeniero noruego Jørgen Hals notó un fenómeno aún más inusual. Cuando transmitía señales de radio, estas le eran devueltas unos 15 segundos después, un evento conocido como ecos de larga duración, LDE, por sus siglas en inglés. Este eco no era un rebote común y corriente de ondas de radio, y su origen permaneció como un misterio durante décadas. La falta de una explicación inmediata y convincente para los LDE durante la primera mitad del siglo XX creó un vacío que la especulación popular llenó rápidamente. El mito del Caballero Negro fusionó las enigmáticas afirmaciones de Tesla sobre una inteligencia con el fenómeno desconcertante de los LDE. Este proceso puede entenderse como una forma de canibalismo narrativo, donde la figura de un genio incomprendido y un fenómeno científico ambiguo se aprovecharon para dar una pátina de credibilidad a una historia preexistente. Así, la idea de un objeto alienígena que se comunicaba con la Tierra nació de dos eventos históricamente independientes, ignorando que las explicaciones científicas de ambos fenómenos surgirían más tarde. Paranoia de la Guerra Fría y el nacimiento del satélite extraterrestre. El mito del Caballero Negro se alimentó de la creciente paranoia geopolítica de la posguerra y la incipiente carrera espacial, demostrando cómo las leyendas modernas a menudo reflejan las ansiedades de su tiempo. La historia se convirtió en un lienzo en el que se proyectaban tanto las preocupaciones por la amenaza soviética como la fascinación por lo alienígena. En 1954, el investigador de ovnis Donald K. Howe afirmó a los periódicos que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había detectado dos satélites desconocidos en órbita terrestre. Esta afirmación era particularmente intrigante porque ocurrió antes de que cualquier nación, incluida la URSS o los Estados Unidos, hubiera lanzado un satélite con éxito. K. Howe no presentó pruebas,
lo que sugiere que la historia pudo haber sido una maniobra publicitaria, pero la idea de lunas artificiales desconocidas ya había entrado en la imaginación colectiva. Un segundo y más notable incidente ocurrió en febrero de 1960. El ejército de Estados Unidos detectó un objeto oscuro no identificado que se movía en una órbita polar. Esto generó una preocupación considerable, ya que una órbita polar permite observar cada punto del planeta a medida que la Tierra gira, haciéndola ideal para la vigilancia. Ni Estados Unidos ni la URSS habían admitido estar detrás de tal objeto, lo que llevó a la especulación de un satélite soviético extraviado. La Marina de Estados Unidos abordó el incidente y lo analizó rápidamente. La explicación oficial y científica no tardó en llegar. El objeto era en realidad una pieza de desecho del satélite espía estadounidense Discovery 8, que se había desprendido y había entrado en una órbita inesperada. Sin embargo, los entusiastas de la conspiración ignoraron o minimizaron esta explicación, incorporando el evento a su narrativa como prueba de la presencia de un satélite ancestral. Las observaciones de objetos mal identificados se convirtieron en la base para una leyenda de una nave alienígena, demostrando que el mito se benefició de la desconfianza y el miedo de la Guerra Fría. La prueba más famosa y contundente del mito, la fotografía que le dio la forma visual definitiva, proviene de un contexto totalmente mundano. En diciembre de 1998, la misión del transbordador espacial Endeavour STS-88 fue la primera en iniciar el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional. Durante una caminata espacial, los astronautas Jerry L. Ross y James H. Newman trabajaban en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Las cámaras a bordo del transbordador capturaron una serie de fotografías de la operación. Una de estas imágenes, con el ID de la NASA STS-088-724-66, mostraba un objeto oscuro e irregular flotando contra el fondo de la Tierra. Cuando las imágenes se liberaron al público, la fotografía fue rápidamente distribuida en foros de Internet y sitios web de ufología, desconectada de su contexto original. Los entusiastas de la conspiración la interpretaron como la prueba definitiva del satélite Caballero Negro que, supuestamente, había estado orbitando la Tierra durante milenios. La explicación oficial de la NASA para la fotografía es clara y detallada. El objeto en cuestión es una manta de aislamiento térmico, descrita como desechos espaciales en la propia base de datos de la agencia. Durante la maniobra, la manta, que era una cubierta de perno, se desprendió accidentalmente del transbordador. Las transcripciones de la misión corroboran el incidente, registrando un diálogo entre la tripulación donde el comandante Robert de Cabana informa a Jerry L. Ross que una de las cubiertas térmicas se está alejando. Ross, asombrado, responde, "No puedo creerlo". El astronauta Jerry Ross ha desestimado las teorías de conspiración como una pérdida de poder cerebral valioso. La manta era, en realidad, un resto inofensivo con un tamaño similar al de un cojín de asiento. El análisis visual de la foto revela la verdadera naturaleza del objeto. Su forma irregular, descrita por un astronauta como una flor aplastada con pétalos cortados en cuadrado, se asemeja al Caballero Negro en el vacío del espacio. La forma caótica del objeto, lejos de ser evidencia de un diseño alienígena, es una prueba irrefutable de que se trata de un objeto blando y ligero flotando en un entorno de microgravedad. Esta es una causalidad inversa, la característica que los creyentes usan como prueba de un origen exótico es, de hecho, una clara indicación de su origen mundano. La manta fue catalogada por el NORAD con el IDS 025570 y se desintegró por completo al reingresar en la atmósfera terrestre una semana después de la misión. La persistencia del mito del Caballero Negro puede explicarse por dos sesgos psicológicos fundamentales. El primero es la pareidolia, la tendencia de la mente humana a encontrar patrones o formas reconocibles en datos aleatorios o ambiguos. Esto llevó a la gente a ver una nave espacial diseñada en la forma irregular de una manta térmica. El segundo es el sesgo de confirmación, un fenómeno en el que las personas buscan, interpretan y favorecen la información que confirma sus propias creencias, mientras ignoran la evidencia que las contradice. La teoría del Caballero Negro no es una narrativa lineal.
sino una mezcla de historias sin relación alguna entre sí. El rápido crecimiento de los foros de Internet y las plataformas de redes sociales actuó como el catalizador perfecto para unir estas narrativas dispares en una única y coherente leyenda. Un factor clave en esta fusión fue la narrativa del encubrimiento gubernamental. Por ejemplo, un simple cambio de URL en un sitio web de la NASA se interpretó como una deliberada acción para ocultar la evidencia de la foto, lo que alimentó la desconfianza de los escépticos y reforzó sus creencias. Esta dinámica se conecta con el arquetipo del folclore ufológico de los hombres de negro, agentes que supuestamente confiscan evidencia y amedrentan a testigos para mantener oculta la existencia de vida extraterrestre. El mito se ha arraigado profundamente en la cultura popular, apareciendo en cómics y música, lo que lo solidifica como una forma de folclore moderno. La historia del Caballero Negro satisface una necesidad humana de misterio, lo desconocido y la búsqueda de un significado superior en el cosmos, lo que hace que la fantasía sea más atractiva que la verdad científica. En la era actual, el resurgimiento del mito en plataformas de videos cortos como YouTube y TikTok es notable. Estos videos, a menudo titulados como documentales o verdades ocultas, utilizan preguntas retóricas y afirmaciones sensacionalistas para generar intriga y participación del público. El encubrimiento y la existencia del Caballero Negro no se sostienen por la evidencia, sino por la propia estructura de las plataformas digitales. Los algoritmos de estas plataformas priorizan el contenido que genera misterio y debate sobre el que presenta una conclusión definitiva y verificada. La falta de una respuesta satisfactoria, un objeto alienígena, en la explicación científica, una manta perdida, se convierte en una oportunidad para la desinformación de crear un relato más emocionante y por lo tanto más viral. El análisis de la historia del Caballero Negro demuestra de manera contundente que no es un satélite alienígena. Es una narrativa de la conspiración construida a partir de una serie de eventos dispares y malinterpretados. La fascinación por las señales de radio de Tesla, la paranoia de la Guerra Fría por los objetos desconocidos en órbita y finalmente, la fotografía de un accidente de la NASA de 1998. Se combinaron para crear una leyenda moderna que se ha perpetuado y amplificado a través de los mecanismos de la desinformación digital. El caso del Caballero Negro es más que una simple historia sobre un objeto en el espacio, es una lección sobre cómo se construyen y se desmantelan las narrativas en la era de la información. Destaca la importancia de la alfabetización científica y el pensamiento crítico para que las personas puedan distinguir la realidad de la ficción en un universo de información saturada. En el vasto vacío del espacio, los verdaderos misterios aún esperan ser descubiertos y comprendidos, pero la leyenda del Caballero Negro no es uno de ellos.